Comenzamos, damos inicio, ya están todas las personas. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento. Nos presentamos Marcela, Evelyn y yo, su servidora Alondra. Somos participantes de la revista Brújula MX. Es un proyecto de difusión de información a través de redes sociales que tiene como finalidad ofrecer de la manera más clara y objetiva información de hechos sociales que básicamente son de interés colectivo. Entonces, lo que nos da paso a esta reunión son los hechos que se han suscitado en los últimos días dentro de Colombia. Damos la bienvenida a Vivian Martínez Díaz. Es académica, independiente y periodista, miembro de la sección de LASA y otros saberes. Es columnista de la revista Enfoque en Colombia, fundadora de Simplity, empresa de creación colaborativa de contenidos académicos e investigadora sobre activismos y liderazgos de pueblos indígenas en Colombia. Buenas noches, Vivian. Buenas noches. Ok. También tenemos a Tania López Lisca, colombiana abogada, profesional en política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, coordinadora de gobierno a partido político Colombia Justicia Libres y cofundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes de la Democracia, Juventud LAC, el programa juvenil cara y sello del Movimiento de Juventud para Colombia. Muy buenas noches, Tania. Buenas noches, un saludo a todos. Ok, tenemos la participación de Luisa Portela, profesional en política y relaciones internacionales, magíster en ciencia política y activista política. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. También tenemos a Mercedes Olivero Suárez, líder por la paz en Colombia, residente en México, maestra de la UNAM, integrante de Colombianos en la Paz en México y fundadora de Tercos por la Paz en el año 2000, expresidente de México de la Unión Patriótica. Muy buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Se encuentra con nosotros Nayeli Drisel Hurtado Muñoz, colombiana residente en México. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ok, Verónica Mejía también se encuentra con nosotros, ciudadana que está en Medellín. Y, Sí, buenas noches. Ok, Alisa Cortés Mosquera, ciudadana del Cali, uno de los sectores más críticos. Buenas noches para todos. Nos faltó Felipe Andrés Perlaza. que es paramédico en la ciudad de Cali, y Adriana Gómez, que es enfermera también, que se encuentra en la ciudad de Cali. Ok, muy buenas noches, también les damos la bienvenida. Bueno, como estructura general para realizar esta dinámica, lo que vamos a hacer es retomar algunos puntos. Son básicamente los tópicos en los que gira básicamente todo esta reunión. Los puntos a tratar básicamente son política, un poco de educación, salud, algunos aspectos que tienen que ver con los medios de comunicación y bueno, pues básicamente lo que vaya a generarse dentro de la conversación. Entonces damos inicio a este espacio. Con ustedes las personas que van a llevar a cabo esta serie de preguntas, Marcela Nova y mi compañera Evelyn Valencia. Entonces, comenzamos, Marcela. Bueno, vamos a darle primer paso a la señorita Adriana Gómez, que se encuentra en la ciudad de Cali, donde tenemos entendido que está un poco más crítica la situación. Quisiera que de pronto nos diera un poco su punto de vista en el área de la salud. ¿Cómo ve usted la situación allá en Cali con respecto a todo lo que está sucediendo en este momento? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy una de las personas que les puedo decir que he estado en la línea roja, donde hemos tenido que, con un grupo de voluntarios, tanto como enfermeras, enfermeras auxiliares, licenciadas, como se dice en México, médicos de primera y segunda línea, también paramédicos como el compañero
Perlaza, donde realmente ha sido una situación caótica y crítica, donde nos hemos sentido desamparados y en nuestros derechos vulnerados totalmente, puesto de que hemos sido víctimas que en línea que nos han atacado. Hemos recibido por parte del SMAT ataques a bala, ataques a granadas aturdidoras. Hemos tenido que desarmar el hospital móvil y salir corriendo porque ellos no nos permiten ni siquiera atender un herido. Entonces, la situación ha sido extremadamente crítica porque todo ha sido vulnerado. O sea, hemos estado mal, no tenemos los insumos y la comunidad ha sido quien nos ha apoyado para poder atender los pacientes. Los que pueden se atienden en el área y los que están más críticos se remiten inmediatamente a las ambulancias, pero las ambulancias también han sido atacadas. Entonces es una situación muy caótica, donde nosotros estamos en línea de fuego y no se nos respeta la vida. Tu compañero Andrés Felipe, que es paramédico, ya no está con nosotros, ¿verdad? No sé. No, ya no está, bueno, tuvo que salir. Entonces, Lo quiero dejar muy claro que las redes de comunicación y las plataformas, todo ha sido aquí en la ciudad de Cali, plataformas como Facebook, Instagram, han sido manipuladas. Entonces nosotros, e incluso WhatsApp, entre nosotros aquí en Cali ha sido muy caótico comunicarnos, enviarles, porque todo lo que son directos para nosotros mostrarle al mundo cómo está la situación acá no es permitido. Entonces nos sentimos acorralados, vulnerados, violentados. Entonces yo quería que supieran, que el mundo supiera eso, y México, porque México fue quizás el primer país donde hicimos un llamado, un SOS internacional, y inmediatamente nos respondió, que fue desde el día 2. Y de antemano agradecerles de verdad, porque nos abrieron sus puertas, tanto en el área médica, aunque todavía no han podido ingresar acá, pero también en el área de la comunicación, porque México fue el filtro para que el mundo conociera la real situación que estamos viviendo acá en Colombia. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles han sido el tipo de lesiones por las que han ido las personas con usted o el tipo de lesiones que ustedes han recibido? Bueno, nosotros tenemos laceraciones, nosotros en Colombia le llamamos raspaduras, laceraciones, hematomas por impacto de armas traumáticas, también traumas de cualquier tipo, porque las agresiones han sido con diferentes, perdón, es que se me va el nombre exacto. Bueno, muchas contusiones, desmembrados también hemos recibido, puesto de que yo, como atiendo la primera línea, entonces son los chicos que han perdido algún miembro, y pues esto no lo muestran las noticias. Las noticias quizás muestran todo lo bonito, pero la parte feita la omiten. Pero sí, hay chicos que me llegan sin la mano, sin los dedos, sin la oreja, porque al recibir los impactos de los proyectiles de armas, entonces en algunas, como han habido disparos de fusil y de pistolas traumáticas, entonces las lesiones han sido muy graves. La mayoría, se puede decir que han sido en la cabeza, porque hay francotiradores. Entonces, la mayoría de los chicos que han muerto han sido por
impactos de fusil en su cabeza. Ok, en ese sentido, ya retomando un poco cómo se están suscitando esas acciones, abrimos de manera general, nos gustaría escuchar la participación de Verónica. Desde su perspectiva, ¿cómo visualiza el panorama en Colombia en este momento? Bueno, es realmente lamentable. Aquí evidentemente se están violando todos los derechos humanos. Se está haciendo una violación a la Constitución increíble. No tengo palabras para describir toda esta atrocidad que se está viviendo acá. Evidentemente el gobierno está ignorando los deseos del pueblo y aparte pues lo está atacando de una forma muy violenta. Realmente la violencia se ha estado viviendo es más de parte de las Fuerzas Armadas hacia los ciudadanos. Y claro, las protestas iban en tono pacífico y al ellos verse violentados en esa manera, pues las protestas se maximizaron. Entonces ahorita con el enojo que tiene la ciudadanía han entrado a una destrucción pues, de las ciudades por primera vez en la historia de los antioqueños. El día de hoy fue atacada una de las estaciones del Metro Plus. Es la primera vez, y eso es un precedente importante, por primera vez fue atacado el metro de Medellín. El enojo es tal que ya se metieron con el emblema antioqueño. El día de hoy están como un poco más calmados, están los de derechos humanos internacionales acá en Colombia, están vigilando las cámaras que están instaladas en la ciudad. Entonces, claro, están mostrando la parte bonita, porque saben que hay ojos vigilantes allí, ojos que no les convienen que conozcan la realidad. Entonces están mostrando a los policías dándole agua panelita a los manifestantes, están mostrando a los policías dóciles. Entonces acá el día de hoy, por ese motivo, creo que ha estado muy calmado. Igual Medellín no ha sido un epicentro tan fuerte como lo ha podido ser Cali, que creo que es el que más ha puesto el pecho y a que más duro le han estado dando los de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ya estamos en una incertidumbre total porque los medios que están comunicando la realidad están siendo censurados. No están contando la realidad, están hablando, opinando del tema, opinando de las protestas, más no están diciendo lo que está pasando. Ellos no están contando lo que está pasando. Y aprovecho para hacerle un llamado a las voces que más escuchan de Colombia, como que son los artistas, que son los que más seguidores tienen en las redes sociales, para que nos apoyen, pero que nos apoyen realmente, no que nos apoyen ahí como dando pañitos de agua tibia, como diciendo aquí estamos, pero en realidad no sé si les importa porque han callado mucho y son las voces que más escuchan, son voces poderosas que pueden ayudar en estos momentos a Colombia. Entonces les pedimos que por favor lo anuncien, lo pronuncien al mundo, porque acá no nos ha llegado el día de hoy la información como nos estuvo llegando al principio, porque sí están bloqueando los medios de comunicación. Ok, en este sentido, nos gustaría retomar la palabra de Tania López. En este momento se encuentra levantando la mano. Sí, claro que sí. Tengo una pregunta para la señorita Tania López. Ya hablando pues con relación a todos estos actos de violencia y demás en el sector, bueno, tras una semana de protestas, sigue la tensión en Colombia por el retiro de la reforma tributaria y las denuncias de los abusos de la fuerza pública. ¿Usted qué nos podría decir sobre todo esto? Bueno, Marcela, Alondra y a todas las que nos están escuchando y nos van a ver, yo quisiera decir algo y es que efectivamente desde hace 8 días empezaron estas marchas, el paro nacional como se conoce,
y no ha cesado, ha sido continuo, ha sido en varias ciudades y en varios puntos del país, es cierto. Digamos que el detonante se podría decir que fue la reforma tributaria, la cual ya fue retirada. Esto pues al ser una reforma que la gente vio que podría afectarle a la clase media, al ser confiscatoria, regresiva, y bueno, tener varios puntos en los cuales era bastante inoportuna, realmente causó una insatisfacción mayor. Esto venía aunado, recordemos que a finales del 2019 también hubo manifestaciones y marchas masivas, entonces como que ya se venía exacerbando los ánimos y se venía incrementando esta agitación social. Esto es importante decirlo porque fue la pandemia la que frenó en parte esta movilización social activa, y ahorita en pleno tercer pico del COVID que estamos en el país, se retomó y ese fue el detonante puntual, pero ahora que la retiran, siguen las marchas y se siguen programando, todos estos días han seguido, pero sí quisiera decir algo muy puntual, y es que la violencia se ha visto de lado y lado. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay violencia que se ha manifestado y se ha venido escalando, pero entonces hay tres grupos que quisiera diferenciar como para hacerlo de una manera mucho más ilustrativa. El primero de ellos somos las personas del común que queremos salir a marchar, a protestar, a levantar nuestra voz pacíficamente, que es lo que está establecido en la Constitución y lo que pues se contempla en el artículo 37 de la Constitución Política, una protesta pacífica. Todos tenemos derecho legítimo a hacerlo, y es lo que muchas personas, y este sentimiento como de inconformismo, lo que han venido expresando en las calles. Pero por otro lado, también hay un grupo y hay un sector que está utilizando estos espacios para infiltrar crimen, terrorismo, porque hemos visto en las calles, y muy bien lo decía Verónica y Adriana que estaban hablando ahorita, que han usado esta manifestación masiva para, digamos, incitar a la violencia. Hemos visto, y pues les podría decir todo lo que ustedes han podido evidenciar en videos, pero también lo que nosotros hemos podido ver día a día: saqueos, vandalismo, bloqueo de vías. Realmente pues que ganan estos grupos criminales que infiltran las marchas, y que quiero ser enfática en eso, de que es un grupo específico, y pues el fiscal general de la Nación en su momento dijo que también habrían grupos y tanto de disidencias de las FARC, ELN y hasta narcotráfico ahí involucrado, entonces filtrando dentro de las protestas, y es lo que también está ocasionando el caos, y es algo que pues nosotros estamos evidenciando, pero al mismo tiempo que es un reclamo también que se le ha hecho a la comunidad internacional, es que en medio de esos enfrentamientos también ha habido excesos de fuerza y abusos de la fuerza pública. Y es porque al mismo tiempo hay personas que, bueno, digamos que están en medio de las protestas, los agreden físicamente, ellos tienen que responder, y ahí sí podría decir que tocaría revisar cada caso puntual, pero de pronto la proporcionalidad no ha sido la mejor en la manera de reaccionar. Entonces, también han habido pues abusos de parte de la fuerza pública, policía, o bueno, lo que conocemos en Colombia como el SMAT, pero también han habido policías heridos, muertos, y eso es algo que, pues, digamos que en esta complejidad de conflicto que estamos viviendo interno, pues hay que diferenciar y ver que la violencia ha sido generalizada y ha sido de diferentes sectores. Ok, Verónica tiene levantada la mano, tiene la palabra. Bueno, Verónica, ¿qué nos quieres compartir en la Perdona, ciudad de Medellín? me entró una llamada en ese justo momento. Repíteme, por favor. Le Eh, comentábamos que tenía la mano levantada
cuál era el aporte que quería dar. Bueno, mira, evidentemente a una respuesta agresiva hay otra respuesta agresiva. Ahora a mí lo que me está empezando a preocupar es que la fuerza pública, como está teniendo una reacción tan excesiva, el pueblo al sentir que no tiene forma de defenderse, se empiecen a armar y ya se cree un conflicto más grave de lo que ya es, que ya hayan más muertos, que hayan más, que ahora el enfrentamiento sea armado, o sea, una guerra dentro de las ciudades. Entonces eso es lo que a mí en este momento me empieza a dar vueltas en la cabeza y me empieza a preocupar que lleguemos a ese punto. Lo que dice la compañera Tania es cierto, la violencia es por lado y lado. Y sí, están aprovechando también grupos criminales, grupos de bandas de robos, están aprovechando las multitudes también para entrar a los negocios, para saquearlos, para destruir las ciudades a su beneficio, para poder robar en los almacenes de cadena. Entonces, muchas veces no es que sean los mismos marchantes los que están creando estos disturbios, también son los que aprovechan y se meten en estas circunstancias para hacer de las suyas. Claro, y haciendo quedar mal pues como a los manifestantes. Por el otro lado, dicen que la reforma tributaria no es el momento para hacerla. Realmente en Colombia no es el momento ni hoy, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia, hacer una reforma tributaria de este nivel. Una reforma tributaria debe hacerse en Colombia para ser más, para bajarle la carga económica a los colombianos. Subirle ahora la carga económica a los colombianos, aparte de que estamos en pandemia, aunque no estemos en pandemia, no es lo apropiado. Los colombianos no tienen cómo sostener más esto con los salarios que se viven acá. Ahora bien, no solo es la reforma tributaria, viene la reforma pensionaria, viene la reforma de la salud, viene la reforma de la educación, y son reformas que no le favorecen al país de ninguna manera. Entonces no es solo porque se retiró la reforma tributaria que van a parar las manifestaciones, no van a parar hasta que no les den garantías reales al país. No creo que vayan a parar tan fácilmente. Y menos cuando el país está siendo violentado por su mismo ejército. Claro. Entonces, no es como que el presidente quitó ahorita, dijo no vamos a hacer la reforma así. El tema es que el presidente tampoco tiene credibilidad, el gobierno colombiano no tiene credibilidad de la reforma. El pueblo no está tranquilo, el pueblo no cree en sus palabras, no cree que si van a modificar la reforma, vaya a ser algo que le favorezca a los colombianos, porque toda reforma que hacen, a los que más afectan son a los de nivel bajo y nivel medio económico, ni siquiera a los de nivel alto, ellos no los tocan, no tocan las multinacionales. Las multinacionales no pagan casi impuestos en Colombia y se llevan todo el dinero. Las mineras se llevan todo el dinero, nos dañan los recursos naturales y no dejan aquí nada a cambio. Entonces, el país no va a parar tan sencillamente porque él diga voy a quitar la reforma tributaria y la voy a cambiar, porque creen que ese cambio tampoco les va a favorecer, no va a ser un cambio para bien. Entonces quieren escuchar qué es y quieren ser escuchados. Quieren saber cuáles son las reglas reales del juego para ellos y quieren que los escuchen y que escuchen sus peticiones. Y el gobierno ha estado como que sí lo puede escuchar, pero porque ya se sintió presionado, pero no es algo real, o sea, no es una voluntad real que ellos tengan para con el pueblo. Okay. En ese mismo, ay, perdona, mi compañera, en ese mismo sentido que están pues diciendo que hay presencia de otros grupos, quiero permitirle la palabra a Luisa Portela. Quiero decirle que según el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el ELN y las FARC estarían detrás del vandalismo. ¿Usted qué piensa de esto?
Buenas noches, compañeras. Bueno, me alegra estar acá y que gracias por darme la palabra. En lo que se ha visto, o sea, según se ha demostrado también por las maneras en que han fusionado las tácticas en que muchas de estas personas manifestantes se han expresado o se han manifestado en contra tanto de instituciones como de temas públicos o privados, es que sí hay detrás una organización. Se han venido dando unos que otros efectos a nivel regional, a niveles regionales, en los que se evidencia que es una estructura organizada. Inclusive hoy queremos contarles que se está hablando de un tema de terrorismo urbano. ¿Por qué? Quiero contarles que ayer en la noche, por ejemplo, incendiaron un CAI. Un CAI es un lugar donde funciona la policía, son unos pequeños centros de funcionamiento de la policía. Incendiaron un CAI y adentro habían 10 policías. Se vio la sevicia porque estaban encerrados, los manifestantes lo quemaron y cuando intentaron por fin salir, cuando pudieron por fin salir los policías, volvieron estos manifestantes a agredirlos, casi que a matarlos, y así en varias partes del país también ha sucedido con otras personas de la fuerza pública que han sido agredidos por estos grupos organizados, porque ya son muchas manifestaciones que se han visto en repetidas ocasiones en las regiones, que no era algo habitual en Colombia, que no se había presentado a este nivel. Entonces, considero, y según la evidencia, que así es. Por otro lado, bueno, yo quería comentarles que efectivamente, si bien se vienen presentando tanto exceso de fuerza por parte de la fuerza pública, que en este momento ya el gobierno dijo que lo iba a investigar, que lo estaba investigando, también hemos visto una agresión impresionante por la otra parte. Por un lado, si hay una manifestación pacífica que se reconoce, aunque es una manifestación totalmente heterogénea, es una manifestación que no solamente se une el paro del 2019, que en su momento tenía unas peticiones, sino ahora unas personas que están quebradas por culpa de la pandemia. Inclusive comerciantes se unieron a este paro cuando salió el tema de la reforma. Hoy en día muchas de estas personas apenas retiraron la reforma, dijeron está bien, sentemos, dialoguemos y miramos cómo se puede solucionar el tema. El paro en este momento realmente yo lo puedo, o sea, según las encuestas, inclusive hoy salió una encuesta que dice que más del 70% de las personas hoy ya no están de acuerdo con que siga el paro. No, no que no esté la manifestación pacífica, porque como bien ya lo decía Tania, esto es un derecho constitucional, sino que a raíz del paro, muchas de estas organizaciones criminales han intentado expresarse, las utilizan como escudo para poder hacer desmanes de todo tipo. Hoy en día tenemos una preocupación profunda por muchas regiones del país, pero también vemos un gobierno que llama desde ayer a toda la parte de la oposición, a un comité del paro, que llama a un comité del paro que presenta unas peticiones específicas al gobierno, entre esas subsidios bastante grandes, difíciles pues de cumplir en cierta medida. Entonces digamos que ahí también se crea un poco de discordia, porque si lo que intentamos es crear una discusión, pues tenemos que crear una discusión a partir de cosas que se puedan llevar a cabo, cosas que se puedan cumplir. Entonces vemos que no hay una real voluntad de diálogo tampoco por un comité que se autodenominó el paro, porque en este momento ni siquiera hay una cabeza o unas cabezas tan visibles de este paro. Inclusive es un paro un poco desdibujado porque ya no se entiende muy bien cuáles son las peticiones específicas. Como te decía, hay peticiones heterogéneas en esta marcha. Y hoy también se reunió, hoy también el gobierno pidió reunirse con líderes de la oposición, ya políticos, los cuales también han venido rechazando estas peticiones. Entonces, buscamos y decimos, queremos dialogar, queremos llegar a una conclusión de todo esto, de lo que está pasando, sentarnos, dialogarnos y solucionar, pero es muy difícil cuando las dos partes no están dispuestas, y desde ya no se puede suponer que el gobierno está mintiendo, como quizás lo decía Verónica, o que no va a cumplir, cuando ni siquiera se ha dado la oportunidad de hablar, de dialogar, de intentarlo, que inclusive una de las cosas que el paro le pidió al gobierno en 2018-2019 fue el tema del aumento de la proporción de la financiación de más educación,
y el gobierno, este gobierno, quiero decir lo que sé que más ha cumplido en la parte de la financiación de la educación pública. Entonces, es un tema de llegar a consensos, porque si seguimos así, y es mi llamado realmente a que paremos el paro, que realmente ya no podemos más, no soportamos más esto, no solamente por la violencia que se está presentando, sino también porque es que las personas necesitan trabajar y estas personas Ok. que hoy están en paro y que está pasando por todo esto, está vulnerando muchos derechos y la marcha pacífica no termina siendo un derecho absoluto. Muchas gracias. Bueno, Tania, rápidamente antes de que te vayas, ya para continuar con las demás compañeras, en el sector político, explíquenos cómo la reforma tributaria se tenía pensada en Colombia y si era una buena o mala opción implementarla. Bueno, yo creo que sería interesante pues poder escuchar a las otras compañeras. Voy a estar hasta que empiece la otra reunión que tengo. En cuanto a la reforma, lo mencioné un poco, pero así puntos cruciales. Yo creo que era una reforma bastante ambiciosa en términos de alcance social. Buscaba hacer permanentes programas que el gobierno nacional incentivó y creó el año pasado producto de la pandemia, algunos de ellos como ingreso solidario, devolución del IVA, también en materia de fortalecimiento de programas sociales como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, que es para las personas mayores, Familias en Acción, bueno, entre otros. Entonces lo que buscaban era hacerlos permanentes. Creo que pues es algo en lo cual pues es muy loable. Bueno, yo digo que esa reforma tenía buenas intenciones, pero era muy inoportuna y además digamos que habían unos puntos en los cuales afectaba a la clase media. Por ejemplo, querían poner un IVA del 19% a los servicios públicos en los estratos de clase media y pues eso es algo que la gente no le gustó y es entendible. También ampliar la base gravable, es decir, quienes declaran IVA, no necesariamente que lo paguen, pero solo el hecho de declararlo pues implica unos costos en tener que, costos me refiero porque tienen que pagar un contador y bueno, ver cómo hacen la declaración del IVA. Eso también se estaba buscando. Habían dos tipos de impuestos que se querían impulsar. Uno, en cuanto al impuesto solidario, es decir, que funcionarios que ganen más de 10 millones de pesos colombianos tuvieran que pagar este impuesto y también pensiones altas. Entonces, se imaginarán que pues, no estaban nada contentos los pensionados, ya que este es un derecho adquirido y bueno, se violenta en la medida en que se toca pues su pensión. También había algo muy discutible y era cambiar la categoría de bienes exentos, eliminarla y pasarla a bienes excluidos. Esto, así como en términos generales y claros, lo que quería decir es que en esa cadena de producción los comerciantes y bueno, las personas que producen bienes no iban a recibir ese IVA de vuelta, el que pues se obtiene producto de lo que hacen. Entonces, y eso por ende iba a subir los precios de los alimentos. Ese iba a ser el resultado final. Entonces, eso es algo que así no estuvieran grabados la canasta familiar y los productos que consumimos a diario, sí se iba a ver un alza de precios. Entonces, así como estos puntos que les menciono, habían otros, pero digamos que mucha gente no sabía como la minucia, porque pues era un documento de 300 páginas y bueno, no todo el mundo lo iba a estudiar, pero sí pues los líderes de opinión y muchos sectores políticos le dieron un rechazo rotundo a esa reforma, incluyendo el partido de gobierno. Entonces creo que eso fue lo que exacerbó estos ánimos y
hizo que la gente saliera a las calles, pero pues ahora vemos que sí se necesita una reforma en el sentido de que pues hay una deuda muy grande en el país, producto pues hay varios factores, pero la pandemia ha sido algo que ha golpeado mucho la economía del país. Sí se necesita ver la manera de recaudar fondos para seguir pues cumpliendo como nación en los diferentes compromisos que tenemos, pero yo no veo un ambiente político en este momento adecuado para que eso se lleve a cabo. Sí se necesita ver la forma, pero en este momento todavía no se llega ni siquiera al consenso de parar estas movilizaciones. Entonces va a ser muy difícil poder tramitar una reforma tributaria a estas alturas. Ok. Ok, en ese sentido, ahora sí, con ese aporte, retomar la palabra de Mercedes, por favor. Buenas noches a todas y ante todo mi admiración, mi respeto a las compañeras que han hablado desde Colombia y que están dando la lucha. Realmente yo considero que es muy importante que sepan que desde México hay un grupo de colombianos y que el pueblo mexicano se ha caracterizado históricamente por ser un pueblo solidario. Nosotras hoy, a través de Colombianos por la Paz en México, hemos recogido más de 1000 firmas llamando a un alto a la militarización de nuestras ciudades, llamando a un alto a las masacres. Yo quisiera destacar en relación a las intervenciones que han hecho Luisa y Tania, que realmente el paro ha sido algo insólito en la historia del país. Algo nuevo y que nos ha conmovido a la mayoría de los habitantes de Colombia, porque es una cruel realidad la que se está viviendo, y a los que estamos afuera, pues igual. Desde lejos, lamentablemente. Pero quiero destacar que el paro lo citaron las 4 centrales obreras, la Organización Nacional de Educadores FECODE, y líderes del movimiento estudiantil. Es decir, no es un paro improvisado, no fue un paro improvisado. Y es y como ahí sí comentaba la compañera Tania, sí es el seguimiento, no, creo que fue Verónica, es el seguimiento de la lucha que se empezó en 2019. Entonces, sí, la pandemia congeló un poco, pero es que ya cuando al pueblo casi que lo arrinconan y le dicen, mire, primero, en este país no se tiene en cuenta a la gente porque le vamos, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Duque? Endeudar al país a tal punto que se vio forzado, de acuerdo a la cátedra de Carrasquilla, el ministro de Hacienda, a incrementar los impuestos, lo cual sí generalizó la protesta a la clase media. Pero además, nosotros veníamos viendo que a los estudiantes, los acuerdos que se lograron después de un paro estudiantil importantísimo a nivel nacional, no se les cumplieron los acuerdos, no se les han cumplido. Fuera de esto, con el gobierno de Santos se firmaron los acuerdos de paz desde 2016. ¿Qué ha hecho el presidente Iván Duque? Darle reversa a los acuerdos de paz cuando todos soñábamos con que íbamos a tener un país pacificado. Y sí, una de las guerrillas más importantes, la más antigua de América Latina, las FARC, entregaron las armas. ¿Y qué ha pasado? Llevamos más de 1000 líderes sociales y de derechos humanos asesinados. Llevamos más de 200 guerrilleros reinsertados que, confiados en los acuerdos, llega y tenga, y los mataron. Entonces, yo sí creo que la generalización a nivel nacional, esto de que no, el paro no ha sido solamente en las grandes ciudades. En las grandes ciudades se ha desatado la mayor represión, pero desde municipios se ha movilizado, según el comité del paro, la rueda de prensa que dio antier, se movilizaron 50 millones de personas a nivel internacional.
Se ha dado en 50 países, se ha dado un apoyo al paro, en 50 países a nivel internacional y entre ellos México. Entonces yo sí quisiera destacar que el paro es una manifestación ante todo popular de protesta a la política del gobierno de Duque en directo acuerdo con el expresidente Uribe. Ayer en la entrevista de CNN, el presidente Uribe decía, no, pues es que no vamos a permitir que la narcoguerrilla con los comunistas se tome en el país. Pero dígame, ¿la gente que ha salido a las calles son ellos? No, para nada. No, es el pueblo al que ha salido. Ahora, si yo soy caleña y si en Cali, en Siloé, en un homenaje luctuoso, llega el SMAT y dispara, ¿cómo responde la población? ¿Cómo quieren que responda la población? Los han matado y así salvajemente, cobardemente. Las cifras que tenemos, las compañeras dicen, sí hay vándalos, sí, yo lo reconozco. Yo desde que estudiaba en la Universidad del Valle en Colombia, había vándalos que se nos pegaban a las manifestaciones cuando hacíamos manifestaciones pacíficas. He sido históricamente una luchadora por la paz y nunca voy a coincidir con estas medidas. Pero cuando el pueblo se moviliza, sí lo respaldamos, lo apoyamos. Fíjense las cifras que tenemos, 31 fallecidos y la mayoría jóvenes. Me duele. Miren, hoy hicimos aquí un evento en Facebook porque Colombia está de luto. Colombia está de luto, no podemos decir 31 muertos así nomás, no. Bueno, Mercedes. 814 detenidos, nada más quiero cerrar con esto, 77 heridos y 21 jóvenes con lesiones en los ojos. Entonces, sí quisiera yo destacar que el paro es algo novedoso, que sí todos esperamos que se llegue a un diálogo, porque después de esta crisis tan terrible, después de lo que se está viviendo en Cali, que hasta allá hay carestía de alimentos, pues claro, queremos todos que se llegue a un diálogo y ya el presidente Duque como que reconoció que puede haber una salida por ahí, pero la gente va a seguir presionando, Gracias. Pido la palabra para reforzar lo que dijo la compañera Mercedes. Pues yo que he venido viviendo esto desde el 28, soy simplemente una afectada por el paro, soy independiente, soy trabajadora independiente, no soy empleada del servicio público ni nada de esto, soy independiente y realmente hemos sido muy afectados a causa del paro como trabajadores independientes. Como población, nuestros derechos han sido vulnerados, nuestra voz no se está escuchando en el país y por eso nuestros jóvenes han tenido que salir a dar la vida. Muchas veces cuando uno no está como en el centro de la batalla, uno ve las cosas diferentes. Sí, hoy lamentablemente mi familia está pasando por situaciones bastante complejas. Dos jóvenes que han hecho parte que son partes de mi familia, han dejado la vida por el país, por el pueblo. Nos duele porque nuestra ciudad, Cali, ha sido denominada la sucursal del cielo. Y saber que nuestro cielo está haciendo una batalla campal en esta noche es una noche bastante difícil, porque los rumores de terror que hay no se los alcanzan a imaginar tal como la de anoche. Antenoche se perdió uno de nuestros primos y lo mataron. Anoche, en situación por la muerte de nuestro primo, al hermano igual lo mataron. De verdad, les agradezco infinitamente que me hayan invitado a esta reunión y les pido, si los hermanos mexicanos pueden ayudarnos a levantar la voz y otros países nos puedan ayudar, que nos escuchen, se los agradezco. Soy una mujer creyente, cristiana,
y sé que solamente Dios puede ablandar el corazón de los seres humanos, tanto como nuestro gobierno como nuestro pueblo. Pero lo que dice nuestra compañera Mercedes, ya estamos cansados, ya estamos sin fuerzas, porque como la clase media baja, hemos tenido que tratar de sobrevivir con las uñas. Y todo este tema de la reforma no nos va a ayudar absolutamente para nada. Nuestros jóvenes que están quedando sin estudio, la salud, en especial la salud en Colombia es muy compleja. En todas las áreas, todas las empresas de salud, todo el mundo se queja. Así sea prepagada, así sea pública. Entonces, ¿de qué beneficio está hablando el gobierno para la población? Y de verdad que hoy estamos viviendo cosas que nunca pensamos vivir. Terror. De hecho, yo vivo en un sector que se llama el Paso del Comercio. Es un campo de guerra donde escuchamos todas las noches las batallas de nuestros jóvenes. Nos toca ponernos a orar, a clamarle a Dios, porque realmente salir de nuestras casas es complejo, porque igual vamos a terminar en las mismas circunstancias. Pero va a llegar el momento, ya no tenemos alimento, nuestros supermercados están sin alimento, porque lo que lo han saqueado, ya como las carreteras están cerradas, no hay de dónde echar mano. Los campesinos igual han tenido que desperdiciar la comida porque no hay cómo entren a la ciudad. Entonces, Cali, mi ciudad, de verdad que necesita que países que nos puedan ayudar, a que nos escuchen, lo hagan. Mercedes, muchas gracias. De verdad que eres, pues no sé, haces parte de mi ciudad, de mi Colombia, y te lo agradezco todo lo que puedas hacer por nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. También ahorita quisiera dirigirme hacia Vivian Martínez. Ella como periodista, ¿qué nos podría informar frente a esta situación? Los medios, ¿cómo están desempeñando la información? ¿Es cierto que les están de pronto poniendo un poco de trabas para poder informar? Hay problemáticas con los medios de comunicación y con el internet también. Me han dicho muchas personas que tienen muchos problemas con el internet para poder estarse comunicando. Entonces, usted como periodista, Vivian, ¿qué nos puede contar? Yo creo que, bueno, antes que todo, pues estoy un poco impactada por las versiones de todas las compañeras que han hablado hasta este momento y pues en la distancia, pues solidaridad, un abrazo para todas las cosas que estamos viviendo. Bueno, desde el punto de vista de los medios, yo lo que noto es que esto en Colombia ha sido como una bola de nieve, por decirlo así. Una bola de nieve que viene más o menos desde el 2018, 2019 con el primer paro que hubo. Es una bola de nieve de pobreza, es una bola de nieve de descontento social. Y desde ese primer paro, algo que se observó a nivel de medios de comunicación y en los medios de comunicación grandes en general, es que hay una cuestión de control y manipulación emocional muy grande. O sea que se vive constantemente un bombardeo emocional de parte de los medios de comunicación. Uno mira los medios tradicionales de Colombia, que son Caracol y RCN, y como me decía alguna vez un colega periodista en Suecia, me decía es que los noticieros de ustedes escurren sangre, a diferencia de los noticieros de otros países. Entonces, lo que he observado en este paro es que esta tendencia de los medios de comunicación, hay una tendencia de los medios de comunicación tradicionales, no los independientes, a manipular afectivamente con los afectos a la población. La consecuencia de esto, y lo digo yo a título personal, y yo se lo aconsejo a todo el mundo cada vez que lo veo, es no vea noticias, no lea prensa, no haga nada, porque es un torpedo emocional. Uno se levanta a tomarse el tinto o el café de la mañana y lo primero que ve es la masacre, lo que sucede, más
el hecho de que lo que sucede en los medios, uno lo sabe porque lo viven afuera. Entonces uno también está viendo cómo pasan los helicópteros, uno está viendo cómo grita la gente, uno está escuchando cómo suenan las aturdidoras, uno está escuchando. Entonces, por ejemplo, durante esta última semana, lo que han generado los medios de comunicación a la hora de informar sobre el paro es un pánico entre la gente tal que no sé si a ustedes les ha pasado, compañeras, pero todas tenemos un insomnio colectivo desde hace 7 días. No pueden, por lo general, y yo hablo con las personas y no puedo dormir así siquiera. Ahora, somos como mujeres, digamos, en el periodismo y en la academia y en los negocios y en todo, nosotras estamos sujetas a un montón de cargas. El cuidado, el trabajo, todo eso también tiene una carga emocional que cuando se suma lo que pasa en el paro y se suma lo que pasa con los noticieros y que uno ve, es realmente tenaz. Entonces, uno lo que ve acá es que hay un componente emocional muy difícil de manejar, que afecta a la salud mental, que afecta el funcionamiento normal de las personas, en sus trabajos, en sus redes sociales, hablando del tema de redes sociales. Sí hay fallas de internet, como también hay ataques a sitios claves de instituciones políticas, y por ejemplo, del ejército, también a los bancos ha existido eso. También he conocido de colegas periodistas que pertenecen a medios importantes y que les han cerrado las cuentas de Instagram y de Twitter y también de Facebook por el simple hecho de informar. Entonces, también se nota en las redes sociales dinámicas de ataques masivos o, digamos, ciberacoso a personas que se expresan a favor o en contra del paro o etcétera. Entonces, eso también es una violencia que va calando y va calando. Y también, por ejemplo, en las redes sociales son como un campo de disputa por lo que significa este paro y lo que significa el país. Por eso los periodistas lo leemos bastante bien. Entonces, por ejemplo, quisiera resaltar que pues en Twitter como todo pues hay hashtags y todos los días siempre hay un hashtag en defensa de la policía, en defensa del ESMAD, en defensa de Duque, en defensa de Uribe, y hay una estrategia que a mi modo de ver es brillante porque pues lo que hacen es minar el hashtag, colocan videos de pop coreano y eso permite que uno pueda notificar eso como spam y se elimine el hashtag. Entonces también desde las redes sociales hay jóvenes también resistiendo. Ahora, desde mi punto, digamos ya como periodista y como persona, yo estoy aterrada de la agencia de los jóvenes y de la valentía de los jóvenes. Pero yo personalmente pienso que este paro tiene como decían anteriormente, tiene una estructura que es un poco gaseosa. Y yo no reconozco una vanguardia, algo que de verdad sea concreto y lidere. Cierto que existe un comité del paro, pero el comité del paro no tiene una representatividad, ¿sí? Tiene una representatividad y unos pocos. Entonces, pues no todos nos sentimos ahí. Y lo que se siente es que estos jóvenes están yendo como carne de cañón, ¿sí? Están muriendo mientras nosotros estamos acá en casa debatiendo qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes y por qué como sociedad estamos permitiendo, nuestros jóvenes, bueno, no son míos, ellos son ellos, pero ¿qué está pasando con los jóvenes? Que permitimos que estas cosas pasen, ¿sí? Es como si fueran la carne de cañón. Tuve noticias de que murió un niño de 5 años en las manifestaciones. También ha habido mucho abuso sexual. Entonces, esa es mi perspectiva y es lo que puedo notar. Entonces, eso. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Eso, Bueno, le doy la palabra a Marcela para que prosiga con esta parte de la entrevista, por favor. bueno, ahorita quería darle la palabra a Luisa, pero antes quisiera dirigirme, pues ya aprovechando que estamos hablando de los jóvenes y todo esto, quisiera darle la palabra al señor Rodolfo, que es un padre de familia. Él se encuentra en la ciudad de Cali y que de pronto él nos pueda decir como padre cómo está viendo toda esa situación, cómo está él teniendo, pues viviendo este acontecimiento que está pasando en Colombia. Buenas noches, Alondra, Viviana, Mercedes y todos los participantes.
La situación que estamos viviendo es de zozobra. Nos tienen en un terror de que han sacado decretos, que han sacado leyes que van a militarizar el país. Y la idea es que esto lo están convirtiendo en un estilo Venezuela. Nos tienen incomunicados, han cerrado el funcionamiento de Facebook, de Instagram, de YouTube. El internet lo cortaron desde el día de ayer, en la madrugada cortaron la energía. Entonces son maneras represivas de silenciar a la gente. Tanto que hemos criticado a Venezuela y nos están manejando igual y peor que lo que pasó allá. Aquí hay que quejarse porque el Estado quiere manipular, quiere tomarse el poder. Aquí en el departamento del Valle, ni la gobernadora ni el alcalde tienen los pantalones para hacer valer su efectividad de gobierno. Es un general o un sargento de la policía el que está comandando, mandando y manejando la ciudad a su antojo. Anoche, antenoche y todos estos días ha habido zozobra porque han matado muchos jóvenes en la ciudad. Tengo la prima de una amiga que salió ayer a conseguir un poco de gasolina para su moto porque ese es el medio de transporte y fue cogida por la policía y desaparecida. Nadie sabe dónde está, no dan razón ni en inspecciones ni en hospitales. Esta mañana en Búgamo veía yo algunos videos de represión que ha hecho la policía. Atacaron casas, hubo gases lacrimógenos y hubo un niño recién nacido de un año, 2 meses o algunos meses que falleció por causa se ahogó, mejor dicho, con los gases. Entonces, no todas las cosas malas las han hecho los jóvenes, porque es que esto ha tenido 2 estilos de procedencia. Una fue iniciando la petición para pedir la cancelación de la reforma tributaria y se unió con el paro nacional de camioneros. Entonces, ahora ya se logró por lo menos suspender los procesos de los planes que tenía el Estado, pero ahora quieren arremeter con los jóvenes y hacerlos pasar como guerrilleros. El problema nuestro de los padres es que nuestros hijos, no puede uno dejarlos salir a la calle por temor a que le lleguen a uno con la noticia de que los han masacrado y los han matado, porque hay videos donde les mata, ha recogido jóvenes a los cuales ha matado y los han desaparecido. Entonces, en algún momento tendrá que Derechos Humanos Internacional interceder para apoyar a nuestra ciudadanía y a nuestro país. Gracias. Bueno, pues todas estas situaciones realmente nos dejan a nosotros, me incluyo como residentes en el exterior de colombianos, con un poquito de sinsabor en la boca y queriendo saber un poco más de lo que pasa en Colombia. Es por esto que quisiera cederle la palabra a, se me va por aquí, a Nayeli, que ella es residente colombiana en México, para que nos diga desde su punto de vista cómo está viendo toda esta situación desde México. Hola, buenas noches. Pues tú lo has dicho, Marce, toda esta situación nos ha dejado con un sinsabor enorme, un desconocimiento también de muchas cosas que están pasando en el país. No te miento, yo me desperté ayer tranquila, sabiendo, sí, pues del paro nacional y todo, pero todo tranquilo. Cuando de repente me empiezan a bombardear, como decía Vivian, un montón de bombas emocionales diciendo que mi país, en las calles de mi país está corriendo sangre de gente inocente. No sabes la rabia, el dolor, la sensación tan de impotencia que se siente, ¿no? Que estás tan lejos y no puedes hacer absolutamente nada, que de todas maneras, ¿qué haces? Al menos yo soy súper pacifista, entonces es como, parce, pero también los policías son colombianos, también los jóvenes son colombianos, entonces estamos luchando quiénes contra quiénes. Y no sé, o sea, llegó un punto en mi mente donde dijimos, sí, violencia trae más violencia. No podemos en absoluto permitir o seguir generando
esto, yo entiendo que cuando uno empieza con estas movilizaciones armadas, que igualmente no las apoyo, como decía Mercedes hace rato, yo no las apoyo, pero las entiendo, porque si llega el pueblo a ponerse también a defenderse, es por algo. Hemos llegado a un punto donde la gente ya está harta, ya no encuentra otra manera de expresarse, de hacer valer su voz, su derecho, su forma, sí, o sea, de defenderse, que esta es un extremo. No lo apoyo, lo entiendo. Por otro lado, están pues estas historias tan tristes, lo que decía Elisa, que ya 2 familiares están desaparecidos, lo que decía el señor Rodolfo, que falleció un bebé, lo que decía Vivian, que murió un niño de 5 años, personas que ni siquiera tienen la culpa de lo que está pasando. En la tarde me llegó un mensaje de una amiga que igualmente es enfermera y me decía, estoy aquí atendiendo a un chico que pues fue lastimado y tal, le dimos algo de comer y me dijo que esto era mejor que lo que había comido en los últimos días. Entonces, es como, parce, ¿cómo no entender que los jóvenes estén dando la batalla, que estén parados firmes, si en realidad ya no tienen nada que perder? No tienen nada, ¿no? En mi caso había mucha desinformación, la verdad, porque, bueno, yo llevo muchísimos años aquí en México y debo de aceptar que aunque se sentía el orgullo de ser colombiana, pues poco he estado informándome de la política, cómo está allá. Sin embargo, todo esto removió y fue así como de, ¿qué está pasando? ¿No? También agradezco ese punto que fue un boom para que muchos países, muchas personas, tanto colombianas como no colombianas, estén abriendo los ojos y poniendo la vista en lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo decir? A estas alturas, gracias a toda esta desinformación, a los videos que se han publicado de que la misma policía, el ejército y demás está pasando por las calles y matando gente sin más ni más. La verdad me llegaron videos donde era un chico caminando normal en una calle normal, no había protesta, no había nada y lo mataron. No sé qué tan verídico o falso sea, la verdad. Pero yo viajo en 5 días a Colombia y llegó un punto en donde dije, ¿a qué país voy a llegar? ¿No? Sí me dio miedo incluso de decir, mami, ¿y si cancelamos el viaje? ¿Y si no voy? Obviamente fue llamar a gente en Colombia, empezarme a informar, empezar a decir, bueno, parce, me voy a morir en cuanto pise Colombia o qué, a qué laguna de sangre voy a llegar, ¿no? Pues sí, más que nada eso, agradezco muchísimo este espacio para poderme informar, para poder tener más datos con respecto a lo que está pasando realmente. Lamento mucho, pues, todos los daños humanos que hemos tenido, porque independientemente de que estén a favor o en contra del paro, todos somos humanos. Olvidado no debe de ser en ningún momento, pues, no se debe de quitar de nuestra mente que de alguna u otra manera, sea un policía el que muere o sea un civil, es una vida. Se están jugando vidas en este paro, con esto, pues sí, con todo esto que está sucediendo, se están jugando vidas. Entonces, pues, nada, gracias. Ok, en ese sentido, le damos la palabra a Luisa. Bueno, yo también lo siento mucho por todo lo que está pasando en el país. Creo que el llamado ahorita
es no más violencia, no más violencia de ninguna de las partes que están involucradas en lo que está pasando en el paro. Inclusive por eso yo reitero el tema del llamado de cese inclusive al tema del paro, porque por medio del paro se están vinculando otro tipo de organizaciones que son las que están llevando a este tipo de violencia. Hay que entender que también precisamente por el tema del paro es que se están bloqueando muchas vías y que hoy también sufrimos, por ejemplo, en la capital, desabastecimiento de alimentos. También ayer precisamente, y siento que es una parte, o sea, debe ser importante que todos los bandos tengamos en cuenta que las vías son sagradas, tanto así que inclusive ayer una ambulancia iba a entrar a la capital, no pudo entrar por manifestantes que atacaron la ambulancia y una mujer perdió su bebé en el proceso del parto. Entonces, es llamar al cese de la violencia, no más, necesitamos acuerdos, necesitamos un gobierno que dialogue, necesitamos unos manifestantes que lo hagan pacíficamente, necesitamos una fuerza armada que use su fuerza, pero de una manera no descontrolada ni descomunal, y necesitamos sobre todo que la violencia, y nuevamente lo digo, cese, no más violencia, no más violencia, y necesitamos que sobre todo hayan partes que estén prestas al diálogo, pero un diálogo real, un diálogo que realmente busque soluciones y que no se quede en protestar, ok, es un derecho, sino que pase a la acción. ¿Cuál es la acción? Encontremos soluciones, dialoguemos por el bien de quién, de todos, así estemos o no estemos de acuerdo con el paro. Creo que a todos nos beneficia que esto cese y que arreglemos las cosas como país. La lucha en Colombia, Verónica. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo quisiera de pronto, quienes nos quieran contestar, dejo los micrófonos abiertos, para que nos puedan explicar un poco cuál es el significado de la bandera al revés en las redes sociales. Estamos viendo mucho este movimiento, pero quisiéramos que nos explicaran qué trasfondo lleva todo esto. Si me permites la palabra, en pocas palabras es ayuda. Es una solicitud de ayuda que está pidiendo el pueblo colombiano a las entidades internacionales que puedan apoyar a Colombia, ya que los derechos humanos acá han sido violados todos los que han podido, y las entidades que se supone que deberían de regularlo en Colombia no lo están haciendo. No lo están haciendo, no están dando garantías, así que Colombia está pidiendo ayuda internacional. En pocas palabras, es un grito de ayuda al mundo entero. Bueno, también quisiera de pronto que nos comentaran un poco sobre las afectaciones que motivaron a los colombianos a realizar las diferentes manifestaciones. ¿Qué fue lo que detonó y motivó? O sea, vemos que recibimos, por un lado, la reforma tributaria, por otro lado, nos están diciendo que es por intereses políticos, entonces estamos recibiendo por muchos lados diferente información, entonces queremos saber qué es lo que en sí está uniendo a todos los colombianos para realizar un paro y movilizarse de esta manera en los diferentes puntos, porque no solamente es en Colombia, aquí en México también están haciendo diferentes movimientos para que sean escuchados en Argentina, en Brasil, en diferentes países. Entonces quiero saber, por medio de ustedes, la que desee contestar, cómo esto pues que nos expliquen un poco más sobre esto. Bueno, buenas noches para todas. Marcela, yo y pues Alondra, yo primero que todo les doy las gracias por la oportunidad, no solamente de hacer un análisis profundo de todo lo que está pasando en Colombia, porque usted muy bien lo está diciendo ahora, ¿qué es lo que ha hecho que esto se detone? Entonces, desde, no sé si recuerdan, Colombia en este momento se está sufriendo la metarsis de ese duro olvido del Estado colombiano para con varios hechos. Uno de
el principal para mí, que desde hace 3, 4 años que la firma de los acuerdos de paz, tenemos, bueno, y más en cabeza del presidente Duque, a los acuerdos firmados en La Habana. Tenemos todo lo que los acuerdos, los 5 puntos, en estos momentos ninguno ha avanzado satisfactoriamente no solamente para las personas que se desmovilizaron, sino para el pueblo colombiano y los 72 municipios PEDET que tiene estos acuerdos de paz. Tenemos una reforma a la política, tenemos una reforma a la salud, una reforma a la educación y una reforma a la pensión que están ahí en archivo, engavetadas. ¿Por qué? Porque es que el Estado colombiano no ha sido lo suficientemente dar propuestas dignas que generen un consenso a nivel nacional de cuáles son las mejores, cuál sería la mejor estrategia para poder avanzar en estas reformas. Y pues ahí está el meollo del asunto que acaba de pasar con el tema de la reforma tributaria. O sea, eso como que ha sido la olla express que se viene cocinando. La segunda, el asesinato sistemático de lideresas y líderes sociales en Colombia. Es increíble que en un país donde existen tanta seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección para los congresistas, para los expresidentes, para los altos funcionarios del Estado, no sea capaz de una fuerza pública súper dotada y llena de capacidades y de facultades para operar contra grupos delictivos, no sean capaces de frenar este asesinato sistemático. En Colombia se ha venido presentando masacre tras masacre, tanto en toda la zona pacífica como en la parte de Cauca, Caquetá y el Catatumbo. Entonces vemos que el Estado colombiano no tiene la suficiente capacidad para proteger a sus líderes y a sus lideresas. Es increíble que un defensor de recursos hídricos o de los recursos del páramo de Santurbán, por ejemplo, sea asesinado en medio de una población que no puede hacer nada. Entonces, esto también hace que todos los movimientos sociales de Colombia vengan trabajando en contra de la violencia y de los asesinatos sistemáticos y las masacres que se hay. Vemos que el paro, los paros, los diferentes marchas o protestas que hemos venido presentando desde el pueblo colombiano, viene desde el sistema educativo, Marcela. Mira que la última, Duque entró con grave crisis educativa, porque es que la educación necesita una reforma. Vemos cómo aún un FECODE que también muchas veces se amanguala para que los profesores que ya tienen 50, 60 años todavía permanezcan en sus cargos, cuando hay muchos jóvenes colombianos que ya son profesionales, que están pidiendo la oportunidad, pero pues ellos no quieren soltar tampoco un puesto pues que tiene muchas prebendas y muchas garantías. Entonces, Duque entra con un paro nacional de educación. Entonces, todas las universidades se volcan a las calles, comenzamos a tener problemas en las universidades distritales, en lo que es la Universidad Nacional, que es pues como que la mejor o la mayor universidad que tiene Colombia. Vemos también un Congreso que no solamente es amañado, clientelista y corrupto, que se amanguala con un presidente para comer callados y presentar esas reformas a pupitrazo. Entonces, no hay debates, no hay consenso para poder, y los pocos congresistas honestos, y los pocos congresistas que buscan defender son callados. ¿Por qué? Porque la polarización que existe en este momento hace que tú seas o de derecha o
porque seas de izquierda. Entonces, eso hace que las personas que no compartamos esa idea de ricos y los pobres más pobres y que comencemos a generar enfrentamientos entre los dos sectores, pues nos veamos invisibilizados. ¿Por qué? Porque que el centro no existe y eso es totalmente falso. O sea, aquí la chica lo acababa de decir. O sea, un acto de violencia genera más violencia, por pequeño, por grande, por mayúsculo que sea, siempre las acciones que generen odios, rencores, va a generar, y eso es lo que ha pasado con Colombia. Hay unos odios de derecha, hay unos odios de izquierda, que en última somos los colombianos los que estamos sufriendo y siendo víctimas de todos estos resentimientos y todas estas cosas políticas que ha traído nuestro país. Hay un odio generalizado también contra la institucionalidad, Marcela. Vemos cómo, por ejemplo, incendian un CAI de la policía con ellos adentro. Yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde nuestra salud mental en Colombia está tan falta de garantías para poder tener una vida digna? Y tú lo decías ahora, hay un insomnio colectivo, pero no es por este tema de las marchas, es porque nos sentimos apesadumbrados de que un gobierno no sea capaz de sentarse con todos los sectores sociales, que no sea capaz de sentarse con todas las fuerzas vivas de Colombia a planear y a planificar sus propuestas, porque es que la reforma tributaria sí se tiene que hacer, porque tenemos un déficit fiscal enorme, pero no es a costillas del colombiano de medio, de clase media, que se tenga que pagarle, mientras los ricos más ricos están todavía generando más capitales. Vemos ahí están los datos, Marcela, el tema de cómo en plena pandemia los accionistas de Grupo Aval, de Bancolombia y todos estos siguen aumentando sus activos y los colombianos más pobres. Entonces, esto hace que las desigualdades y las injusticias en Colombia sean muy, muy, muy abismales. Tenemos también, no sé, el tema de la justicia, por ejemplo. Es una justicia obsoleta, retrógrada, que no opera cuando se tiene que operar. En Colombia, cada 3 días muere una mujer en temas de feminicidios y no son resueltos. Entonces, nosotros vemos cómo día tras día quienes están en el poder, a quienes elegimos, porque yo siempre tengo la percepción de que al gobierno no lo eligen los policías, al gobierno no lo eligen las fuerzas militares, al gobierno no lo eligen muchos colombianos en el exterior porque no votan. Los jóvenes no votan, tenemos un abstencionalismo de más del 60%. Entonces, ¿quiénes eligen el gobierno? Pues son los pobres, son los que se venden por un tamal en cada elección, son los que no tienen ni criterio ni valoración. ¿Por qué? Porque a la gente rica le da pereza ir a votar, al académico le da mamera y jartera salir a las urnas porque no va a cambiar el sistema. Entonces, hoy tenemos un pueblo pobre, miserable, peleando en unas calles y exigiendo algo de lo cuales ellos mismos son culpables, ¿sí? Entonces, todo esto, ahora pues, viene una pandemia que no solamente nos muestra la realidad en temas de salud que está viviendo Colombia, Marcela. Teníamos un déficit de UCI casi sobre el 40%, o sea, es increíble que Colombia, y lo hablo por mi departamento Caquetá, que solamente habían 20 camas para UCI, cuando todos los pacientes tienen que ser llevados para otras ciudades. Ahora imagínese usted la gente del Chocó, imagínese la gente de los territorios de la Amazonía, de la Orinoquía colombiana, que no tienen esas capacidades. Y claro, viene una pandemia, nos vuelve 3
pelotas, porque ahí está que ya Colombia va en el tercer, cuarto pico de la pandemia y no, muy probablemente no la vamos a superar porque la vacuna no existe, está retrasada. Apenas las personas de 70 años están terminando su primera dosis. Entonces, vemos que el Estado definitivamente le ha faltado capacidad y visión para poder sacar a Colombia en el estado en el que se encuentra. Esas son como que mis apreciaciones. Yo considero que son muchas más y como le decía, ¿quién mejor que uno que todo el tiempo está ahí trabajando, aprendiendo, fortaleciendo sus capacidades para decir por qué a Colombia le está pasando eso? ¿Qué se requiere o qué se necesita para que este Estado mire tenga una mejor perspectiva? Y ahora que estoy en el exterior, porque estoy solicitante de refugio en otro país, más exactamente aquí en México, me doy cuenta lo que decía Mayerly. O sea, somos colombianos, pero vivimos ya en otro mundo. Pero la realidad, quien está en Colombia, quien de verdad está allá detrás de esos liderazgos, detrás de esas organizaciones, son los que ven una realidad muy diferente. Y qué pesar y qué tristeza que muchas veces tengan que pasar estas cosas terribles, que estén asesinando a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros niños allá en Colombia, para que nosotros como colombianos en el extranjero podamos decir, oiga, algo está pasando, pero ¿qué será lo que está pasando? Entonces, esa también es como mi reflexión a que no es solamente decir yo soy colombiano, es venga, ¿cómo contribuyo yo? ¿O cómo hago yo para que mi pueblo sea escuchado y que podamos, no sé, ante los mecanismos de las organizaciones del orden internacional, pues le hagan un SOS a Colombia? Entonces, esa es como mi percepción, Marce. Muchas gracias a ustedes y qué bueno que esta entrevista o se haga por etapas, porque como te digo, o sea, la situación es muy grave, la situación va de mucho, tiene un trasfondo muy grande, entonces explicarlo y decirlo en 20 minutos que yo creo que ya llevo es muy poquito, entonces sí me gustaría y cualquier cosa que necesiten documentación o necesiten datos, cifras, lo que podamos hacer, ahí estamos para colaborar, ¿vale? Muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias. Agradecemos muchísimo la participación que tiene y el tiempo que nos está otorgando. En este sentido, Evelyn, no sé si tengas Buenas alguna tardes. duda. Sí, he tenido algunas ausencias por problemas de luz. Mi pregunta, señorita Vivian, hace rato pues nos hizo como un comentario a lo que son los medios de comunicación. Yo realicé una nota y una investigación como tal y me percaté que la mayoría de los asesinatos son en Cali, como ya he mencionado antes, pero yo contabilizo únicamente 19. Y hace ratito igual volví a hacer mi investigación, igual volví a encontrar 19. Mi pregunta es respecto a esto. ¿Usted qué cree que está pasando con que no se demuestren las cifras como son? Me llama mucho la atención que del único que se escucha es de Cali, pero pues he visto que de otras ciudades han estado también manifestando. Entonces, pues, esa es mi pregunta. ¿Ha estado circulando ese tipo de información? ¿Qué excepción? Bueno, como lo decía una de las compañeras que estuvo, que está acá, hay una cosa particular con esto y es que, digamos, es un fenómeno, digamos, de agresión y violación a los derechos humanos en el territorio colombiano que es generalizado, todo, pero la represión ha sido mucho más fuerte en las ciudades y en particular va como por turnos, ¿no? Porque ha sido como Cali, anoche fue Bogotá y en este momento, justo en este momento es Medellín. Entonces siempre es como eso.
Entonces, las cifras realmente no hay una cifra oficial y honestamente no creo que este gobierno esté interesado en sacar una cifra oficial. Realmente han sido las ONG y las asociaciones, los colectivos de la sociedad civil los que se han tomado el trabajo de decir cuántos son. Si no estoy mal, la Defensoría del Pueblo sacó una cifra y pues nosotras en la sección de otros saberes LASA para emitir nuestro comunicado en solidaridad internacional con Colombia, las compañeras todas documentamos y tenemos estas cifras y las hallamos de personas que trabajan con organismos de derechos humanos y que las tienen actualizadas o investigadores o todo, más o menos es así como hemos empezado a conocer cuántas son. Entonces, digamos, yo te leo textualmente el comunicado de la SAD, dice, desde hace 9 días, las protestas pacíficas han sido brutalmente reprimidas, dejando un saldo de 1.181 casos de violencia policial, entre ellos 27 asesinatos, 9 víctimas de violencia sexual, 56 desapariciones, 56 casos de uso de arma de fuego en condiciones de no proporcionalidad, 142 víctimas de violencia física, 761 detenciones arbitrarias, 45 defensores de derechos humanos restringidos del ejercicio de sus funciones, 216 intervenciones violentas y 17 víctimas de agresión ocular. Entonces, eso es lo que teníamos hasta hace 2 días que se publicó el comunicado. Como la realidad va cambiando y esto se va incrementando más, lo que no registran puede suponer que sean más. Y si uno presta atención a las redes sociales, uno se da cuenta que a cada rato se documenta uno más, uno más, uno más, uno más. Los medios tradicionales tienden a trabajar con cifras oficiales, es decir, con cifras que haya dado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo por el caso de Cali, que es 19. Esa es su manera dominante de registrar un hecho. Pero cuando ya estamos, digamos, los comunicadores en terreno, ya tenemos que acudir a otro tipo de fuentes, que en este caso son las mismas organizaciones sociales que lamentablemente son las que documentan sus muertos, por decirlo así. Ok, quisiera preguntarle también al señor Rodolfo, que se encuentra en la ciudad de Cali. Vemos que Cali, pues, nos llega información de que en este momento es como la ciudad donde más caos se está viviendo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la protesta desde su inicio hasta ahora? Porque vemos que ya llevan como varios días. ¿Cómo está viendo usted esta evolución? O sea, ¿cómo lo ve? Gracias. Aquí hemos tenido un periodo de angustia permanente desde el miércoles de la semana pasada, desde el día 28 que empezaron las protestas. Han habido dos maneras de ver la protesta. Una son los que han ido a protestar y lo han hecho en paz, en calma, y ha habido también mucho vandalismo a nivel de la ciudad. Han desocupado centros comerciales, han desocupado supermercados, pero eso es un afán que tiene la gente porque la caótica situación en la que está viviendo la gente obliga a muchos a que roben en los supermercados porque es que no hay mercados, no hay comidas, no hay igualdad para el pueblo caleño. Entonces la situación a veces dicen que son vándalos. No, la gente no todo el mundo es vándalo. Hay mucha gente que va y roba porque la necesidad que tienen a nivel de casas es muy grande y el Estado no ha hecho nada en absoluto. Es más, a la gente que está en el exterior es posible que no le lleguen cifras reales ni situaciones reales porque los noticieros de RCN y Caracol pertenecen a las élites del país, de manera que no te van a presentar una realidad de lo que pasa. Aquí hay un man que se tomó la posesión militar, un señor Zapateiro, y en uno de los videos que le hacen, él dice que tiene sus gentes de los noticieros para que vean qué es lo que hace la policía, mostrando una cara diferente a lo que han hecho realmente. Entonces nos tienen subyugados, nos tienen llenos de terror porque están haciendo ochas y panochas, como se dice aquí, con el pueblo caleño. Aquí hay mucho desaparecido. Hay videos donde los mismos policías han matado a jóvenes y los recogen y se los llevan para que no haya evidencia. Después no aparece cuerpo, no aparece ninguna persona desaparecida, no aparecen en centros médicos. Entonces, estamos en una zona de terror. Cali, lamentablemente, siendo la capital del amor, de la salsa y de la rumba y de muchas cosas buenas, hoy día debe ser la imagen más negativa que tiene el país. Pero si no es así y si no se protesta y no llegamos a la situación que hemos llegado, el mundo entero no se da cuenta de lo que realmente está pasando, porque las noticias y el Estado
son unos farsantes. Tenemos el fiscal nombrado por el presidente, el personero nombrado por el presidente, el defensor del pueblo. O sea, es una misma ralea que tienen amarrada toda la situación y lo que se pueda criticar de nuestro país. Marce, Alondra, yo quisiera hacerles un contexto de qué percepción tengo yo sobre ¿por qué Cali? Porque el Valle del Cauca está en este momento en esa situación. Primero que todo, Cali ha sido la capital receptora de todo, como dice el dicho, de migrantes, pero nariñenses, de migrantes caucanos, de migrantes del sur del país, del Chocó y de todo el eje cafetero. Entonces, Cali es uno de los departamentos de Colombia que el mayor receptor de personas desplazadas, acá le decimos, en Colombia se les llama desplazadas, que tiene. ¿Por qué? Porque Cali el Valle del Cauca es el corredor por donde tiene que salir la droga de Colombia. Entonces, esto hace que grupos al margen de la ley, como los rastrojos, como el cártel, hasta el cártel de Sinaloa, todo este tema se peleen por el poder, porque como ya la FARC no existen, entonces ahora, ¿quién va a controlar la salida de droga del país? Segundo, el éxodo masivo de venezolanos que hay en el Valle del Cauca. Ahí está mi amigo que me lo puede desmentir, que Valle del Cauca es prácticamente un Venezuela chiquito. Entonces, eso. Y lo tercero, que Cali también ha sido víctima del tema de la corrupción. Vemos como 4 o 5 familias son los dueños del Valle del Cauca. Y entonces, ahí, ¿quién se pone en lado del pueblo? Tenemos ciudades como Buenaventura, que tiene altos índices de violencia, Jamundí, todo este tema del Valle del Cauca, o sea, esto es una connotación increíblemente grande y que claro, ahora que la olla a presión ahí, pite, pues ya va a explotar. Por eso, como dice el señor, los vándalos, las personas porque es que hay hambre, hay miseria, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud. Cali también ha sido supremamente golpeado por el COVID. Entonces vemos que la pobreza, todos estos actos son los que han generado que el Valle del Cauca ya prácticamente explote y sea uno de los departamentos de Colombia que mayor nivel de concentración tiene en sus calles en el tema de la resistencia. ¿Por qué? Porque todos estos problemas, obvio, algún día tienen que explotar. Entonces, esto es lo que ha llevado y obviamente pues ya las ciudades se van contagiando de esa resistencia porque pues ciudades como por ejemplo, yo me atrevo a decirlo, mi departamento de Caquetá, que es uno de los departamentos más golpeados por la violencia, hemos tenido de todos los niveles hasta el olvido institucional. No lo hacemos porque somos personas muy pacíficas, porque somos convencidos de que 50 años de guerra no podemos seguir generando más violencia. Entonces, espacios y territorios como el Valle del Cauca se vuelven una papa caliente, como decimos en Colombia, donde se quema cualquiera. Entonces, estos son los problemas que hacen esa crisis que existe en el Valle del Cauca. Ok, retomando entonces ese punto, para continuar con Vivian, básicamente estamos entrando, digamos, en el contexto en el cual, pues sí, existen las problemáticas sociales abarcadas desde diferentes puntos, pues lamentablemente ya las compañeras, algunas se retiraron por cuestiones de tiempo, entonces, digamos que retomando cada punto, tenemos las problemáticas sociales, digamos la poca o el poco acercamiento que se ha tenido por parte del gobierno, algunas cuestiones en cuanto a medios, censura y básicamente también la parte de la autocensura, porque pues estamos conscientes de que es peligroso
hasta cierto punto revelar información que pues es algo que va a hacer que dependa de eso, nuestro trabajo o inclusive la vida de las personas que están inmiscuidas dentro de esos hechos. Ya tomando un poco más amplio todo el panorama, también lo mencionó Diana. Sí, estamos conscientes de que Colombia es el tercer país latinoamericano con más casos de COVID-19 y pues las protestas que se están realizando en este momento, ¿cómo se están manejando de acuerdo a ese contexto pandémico? Bueno, somos un modelo en COVID, ¿no? Sí. Realmente creo que el manejo de la pandemia en Colombia fue tanto por el gobierno como por los medios, fue con una característica, con algo que caracteriza y que es inherente a Colombia y a su historia política y de pronto un poquito a la idiosincrasia colombiana y es la cuestión del autoritarismo, ¿sí? Y de la represión. Entonces, en términos de pandemia, Colombia fue uno de los primeros países en cerrar, con 1 o 2 casos cerraron, y pues digamos que el impacto en la economía se generó mucho antes. Ahí también hubo bombardeo emocional, porque digamos que a pesar de que, digamos, una pandemia nadie la previó, nadie sabe cómo manejar una pandemia, pero digamos que sí hay visiones de la ciencia médica y de las ciencias que van más allá del hecho de la cuarentena, ¿sí? Que van más allá del hecho del encierro, que promueven una política de cuidado, por ejemplo, la vacunación, porque también saben que esta enfermedad tiene un componente emocional. Yo la he tenido 2 veces. Entonces es como la culpa del enfermo, bueno, todas estas cosas. Siempre y recientemente estos casos de COVID y durante la protesta, y hablo desde Bogotá, siempre los gobernantes le han echado la culpa al ciudadano de lo que ellos no han podido hacer. Y, por ejemplo, uno lo nota con la alcaldesa de Bogotá, que curiosamente es una persona, entre comillas, progresista, pero es una persona que tiene comportamientos tan autoritarios como los puede tener Álvaro Uribe. Y entonces ella dice, como si fuera una madre, es que ustedes no me dejaron cuidarlos porque ustedes estaban en la protesta y entonces por eso voy a abrir las restricciones y como quien dice, muéranse. Entonces, me parece que no es por ahí. O sea, me parece que la política debe ser por una cuestión de cuidado colectivo. Y esa narrativa de que el ciudadano tiene la culpa, también los medios la promueven. Los medios tradicionales, en vez de buscar una alternativa de cuidado alternativa, que es en este momento la vacunación y que la gente rehaga su vida por salud mental y también por salud de la economía misma, porque no sé, esa cifra de pronto te la puedo proporcionar después, aunque está. El DANE documentó que 1 de cada 3 colombianos quedó en extrema pobreza por esta política. Eso es un desastre. Entonces, claro, todo esto se va sumando y pues digamos siempre dicen la culpa es del ciudadano. Entonces esa es una narrativa que los medios han metido ahí. Entonces uno mira como te digo, mira los noticieros en la mañana y uno ve muertos por COVID y muertos por COVID hasta el paro, porque cambiaron la agenda informativa por el paro. Entonces, como sientan cargo de conciencia, siéntanse culpables por vivir, siéntanse culpables por estar enfermo y eso no puede ser. Es una cuestión totalmente autoritaria, invasiva con la vida de la persona y violatoria de los derechos fundamentales. Entonces me parece que eso también, esa narrativa de los medios más la narrativa del paro, por eso digo mi tesis de que aquí hay un bombardeo emocional, un boomerang emocional para todo el mundo. O sea, están destrozando emocional, afectivamente y psicológicamente a las personas. Ok, perfecto. Pues básicamente hemos tocado los diferentes puntos, abarcándolos ya un poco más a grandes rasgos. Tomamos política, parte de la salud, las acciones que ha tomado la policía, los medios de comunicación, cómo este ha afectado a la economía, retomamos parte de lo que fue la reforma tributaria. Y pues básicamente ya tomamos la mayoría de los puntos a tratar dentro de la reunión. No sé si alguno de los participantes desea agregar algo más, si no pasaríamos a finalizar con dicha reunión. Yo por mí estoy bien.
El señor Rodolfo. Bien. Bueno, pues de antemano les agradecemos de verdad de corazón a todos ustedes que nos están pues acompañando, que nos brindaron un poco de la información, porque aquí en México no nos es pues tan fácil encontrar información acerca de lo que está pasando en Colombia. Sí, muchas oportunidades me han dicho colombianos que no encuentran allá en Colombia mucha información, pues acá en México es aún más complicado. Entonces, por eso les queremos de antemano dar muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la revista La Brújula MX y podernos informar un poco más sobre lo que está pasando en Colombia. Con gusto. Nos cuentan cómo sale todo. Sí, muchas Vale. gracias. Y pues, Muchas gracias por la oportunidad y pues qué bueno que se interesen por saber qué está pasando en Colombia. Gracias. Gracias, de verdad. Entonces, por nuestra parte sería todo. Damos término a la reunión. De igual manera, les invitamos a revisar posteriormente los textos que salgan en la revista Brújula MX. Y pues para cualquier cosa estamos en contacto con las personas que fueron partícipes. Nuevamente agradecerles el tiempo que nos otorgaron y pues desearles una excelente noche. Vale. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.